Mira, Daniel, dicen que la lengua es el castigo del cuerpo. Y me acaba de pasar porque arrancamos el programa donde dices que yo me metí con Carlos Raúl. Y ahorita bajó la productora a decirme, brava, estírate la chaqueta porque estás escarranchada. Ajá, ¿viste? Cuando te metieron a Carlos Raúl diciendo que estás encarranchado. Bueno, no importa. O sea que hay que reírse de sí mismo. O sea que hablamos del problema de abandonar los derechos. Ajá. O sea que ahorita, no es un secreto para nadie, los medios de comunicación están siendo criticados, vigilados, esta ley resorte que inventó el gobierno. Es como si yo me negara a venir acá a expresarme. No, yo no voy a Globovisión, yo no me voy a expresar en ese canal. ¿Quién pierde? Pierde el canal, pierdo yo, pierde la gente que me va a escuchar. Los derechos se ejercen. Si tú abandonas los derechos, pierdes las libertades. ¿Qué es mejor? Venir a un programa de televisión y expresarme, ir a votar, organizarme en un partido político, en un gremio, en un sindicato, o quedarme en mi casa leyendo Twitter e insultando a la gente por Twitter y todo eso. Entonces, yo creo que la población debe entender, y es el llamado que uno le hace a la gran mayoría de la población, que uno de los mecanismos para garantizar nuestros derechos es la participación, la organización, participar en sindicatos, en gremios, en partidos políticos. Los partidos políticos se han venido a menos, porque ha habido una campaña feroz contra los partidos políticos, la descalificación de los líderes políticos. Aquí hay una maquinaria que muele a la gente. Las redes sociales se han convertido en sectores que pagan para destruir a los líderes políticos. Yo te voy a poner un solo ejemplo. Capriles Radosky. Cada vez que Capriles abre la boca, lee los comentarios que le ponen abajo. Son terribles. Yo puedo tener todas las diferencias políticas con Capriles Radosky, pero es justo que un dirigente político que fue 2 veces candidato presidencial, que formó un partido político bajo la democracia, sea tratado de esa forma. Entonces vemos como hay toda una maquinaria, y como él muchos otros. Me imagino que hoy yo seré parte del caldo de esa sopa, pero nosotros debemos empezar a construir, no a destruir. Destruimos liderazgos, destruimos partidos, destruimos personalidades. Entonces, mientras nosotros sigamos en ese mecanismo de destrucción, será muy difícil construir. Además, y el gobierno disfruta de eso. Si no, vean un programa de los días miércoles, como el gobierno disfruta de la destrucción interna de la oposición. Sí, pero cuando hablaste de la destrucción de los partidos políticos, eso es culpa de los que forman parte de esas organizaciones políticas. En gran parte es culpa de los propios miembros de los partidos. ¿De los cogollos, de los liderazgos o de las personas que tienen un nivel menor? Porque nosotros hablamos de democracia y no la practicamos. Los partidos políticos deben ser órganos democráticos. ¿Y qué implica eso? Que tú elijas tus autoridades aplicando el método autónomo que tú quieras, pero que haya renovación, que haya la posibilidad de que los jóvenes ocupen nuevos espacios para que haya una clase política renovada. Por cierto que mi amigo Enrique Ochoa Antís, que expuso un libro en estos días, La Marcha Sin Retorno. Sí, él vino para acá. Él dice que para vencer nuevamente el mito de Sísifo, hay que volver a comenzar. Yo le dije, bueno, Enrique, yo tengo 60 y tantos años, ya estoy como cansando. Me dice, bueno, eso le tocará a las generaciones de relevo, pero las generaciones de relevo tenemos que construirlas nosotros. Los partidos políticos tienen que construir las generaciones de relevo, pero no hay motivación. Están apáticos. Claro, porque se ha desprestigiado tanto la política. Y eso pasó también con el movimiento sindical. Yo vengo del movimiento sindical por muchos años. Aquí hubo una época que tú decir sindicalista era decir ladrón, bandido, corrupto. Entonces, porque se creó toda una matriz para destruir al movimiento sindical. Bueno, luego de que se destruyó el movimiento sindical bajo esas herramientas, también se creó toda una matriz para destruir a los partidos políticos. Bueno, y uno de esos resultados fue la aparición del comandante Hugo Chávez Frías después del golpe de Estado, y por supuesto la promoción que tuvo, la destrucción de AD, de COPED, de Acción Democrática, la corrupción, todo eso. Bueno, trajo de esos lodos, de esos polvos, vinieron estos pantanos. Pero
Tú hablas de que hay cierta apatía o desconfianza en las instituciones que no motivan a los jóvenes a participar, y no solamente a los jóvenes, de personas de mayor edad, pero eso también tiene que ver con la tecnología que nos está avasallando. Claro. Es preferible escaparme, evadirme de esta realidad que tenemos aquí, donde hay una mesa y dos vasos, y irme a los mundos paralelos. Claro, porque no consigues satisfacción en participar en una organización política. Pero es que ahí hubo un detalle muy grave. ¿De qué viven los partidos políticos? Gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, diputados de la Asamblea Legislativa. Cuando tu militancia, que participa en los partidos políticos, ocupa espacios de poder, al tú ocupar espacios de poder fortaleces a las organizaciones políticas porque tienes cómo expresarte, cómo desarrollarte y cómo desarrollar una política. O sea, que ese dinero lo sacan de los gobernadores y diputados. No. Si yo soy concejal, ajá, yo tengo la posibilidad de expresarme, de ejercer una función porque estoy cobrando como concejal. La política es una profesión y como profesión el político, por supuesto, necesita tener un recurso para hacer política. Por cierto, Max Weber habla de la política como una profesión. Porque, más que una ciencia. No, aparte de que es una ciencia, es una profesión, tú tienes que ejercerla. Eso es una carrera. Yo por lo menos, yo tengo 30 años ejerciendo política, vengo del mundo sindical, fui sindicalista, después participé en un partido político, bueno, estudié politología, hice especialización, hice un doctorado de ciencias políticas. Bueno, he estado preparándome para ser político porque es una profesión. Yo elegí la política como profesión, como elegí un médico, como elegí un ingeniero. Entonces, tú para dedicarte a la política necesitas tener un ingreso. Entonces, ¿cómo los políticos tienen ingresos ocupando cargos de poder? Tú eres diputado, tienes un salario para ejercer la política. Si eres gobernador, alcalde, concejal, tienes un salario para ejercer la política y con ese salario tú puedes ayudar a tu partido. Antes los partidos políticos a sus funcionarios que eran electos les quitaba mensualmente una porción de sus ingresos para mantener la estructura política. ¿Qué pasó? Que una cantidad de genios, dirigentes políticos, entre comillas, decidieron abandonar los procesos electorales y decidieron abandonar todos los espacios. Entonces, esa militancia que aspiraba a ser concejal, diputado, alcalde, cualquier cosa, bueno, se tuvo que ir porque no tenía de qué vivir, tuvo que irse a trabajar y abandonaron la política. Entonces, esa cosa de llamar a la abstención y abandonar la política también ha destruido a los partidos políticos, porque los ha vaciado de contenido, de militancia. Y por supuesto los partidos políticos que están sobreviviendo son aquellos que reciben recursos de la USAID, del norte, que por cierto leí por ahí que el señor Donald Trump le cortó... A Venezuela, a Cuba y a Nicaragua. Sí. Le cerró el chorro. Le cerró el chorro. Vamos a la pausa nuevamente en Quicosis y regresamos enseguida.